tarde en el GPS virtual de Asovime. Una hermosa tarde del 23 de abril del 2020. En esta ocasión estamos realizando el GPS, el grupo de psicoeducación, con una temática específica realizada por personas que han abordado el tema, que lo conocen, que lo disfrutan. Y entonces, como abrebocas para el GPS de hoy, mmm, Juan Ramiro va a hacernos una invitación, un preludio para esta tarde deliciosa que vamos a pasar. Te escuchamos, Juan Ramiro. Gracias, Claudia. Bueno, entonces el tema de hoy el cual nos convoca es el enfoque. Listo. Vamos a tener a alguien que nos va a hablar sobre él, es una experta en este tipo de cosas, pero yo quisiera hacer como una introducción. Primero que todo, recordarles pues que hemos tenido muchísima satisfacción en todo este tiempo. Ya llevamos más de un mes conversando, hablando sobre todo temas variados de mucho interés. Este es uno de ellos. Y este es el enfoque. Eh, Quiero hacer una introducción por algo muy importante que más adelante lo desarrollaremos, y es lo siguiente. Cuando yo estaba chiquito, en el colegio nos tenían un dicho eh, como para indicarnos a nosotros la necesidad de cómo coger una metodología de estudio. ¿Listo? Entonces nos decían, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces me acuerdo pues particularmente un profesor que nos quería dar a entender a nosotros que cuando nosotros hacíamos muchas actividades a la vez, nunca íbamos a coger un buen, digamos, íbamos a agarrar un buen conocimiento de un tema en específico. Entonces él nos hablaba de que tratáramos de coger un solo tema en específico cuando estábamos estudiando. Luego, en mi trasegar de la vida, me encontré por allá un dicho que tienen los brasileños que en español dice así: piedra que mucho se mueve, nunca crea moho. Y es eso, ¿cierto? Cuando nosotros no estamos enfocados, cuando tenemos demasiadas actividades y demás, es poco fruto lo que nosotros obtenemos de una de ellas, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el tema de hoy, el enfoque. Entonces, Claudia, te doy la palabra para que continúes con el tema. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Juan Ramiro, por la manera como nos estás ubicando en las actividades que vamos a realizar hoy. Va a ser de disfrute, va a ser de verdad de profundización. Entonces, para continuar con con esta actividad nueva de GPS, con esta nueva experiencia, con esta nueva manera de ver la vida, voy a invitar a Ivonne Cardona. Ella es fundadora, co-creadora de Amaranto Experiencias, primero para que nos hable de ella, de sus expectativas, de cómo llegó a lo que está haciendo, y luego para que nos comparta el tema de hoy. El tema de hoy es: en lo que te enfocas, te expandes. Entonces, los dejo en compañía de Ivonne Cardona. Bienvenida, Ivonne. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Qué rico compartir esta tarde y este momento con ustedes. Un momento bien especial donde estamos viviendo una experiencia que nos conecta con aspectos esenciales de la vida. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, Ivonne, se te escucha perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Agradezco la invitación de Claudia y exalto el trabajo que viene realizando Asovime, orientado al bienestar, a la salud mental y a esa conexión de vida que muchas organizaciones están llamadas a desarrollar. De mí les cuento que soy un amante de los animales, que me dedico a hacer hoy en la vida cosas que me gustan y que disfruto mucho, y que además de ello soy una mujer
emprendedora y a partir de lo que Claudia les compartía, yo trasciendo en algo que se llama Amaranto Experiencias para el Alma, que es una apuesta justamente por amar la vida. Y amar la vida desde generar un regalo como muestra de aprecio y reconocimiento al otro, como compartir una tertulia, una apuesta musical como muestra de la unión y el recogimiento, y es de compartir charlas o experiencias conectadas con la formación para la vida, invitando a esas reflexiones de los seres humanos de el para qué estamos aquí y qué nos convoca. Hoy me han invitado a este tema que lo que te enfocas se expande. Y es un tema bien interesante, máximo en el momento que habitamos hoy, donde las personas tienen una interesante oportunidad de informarse y también de mirar hacia adentro, porque en muchos momentos hemos solicitado quizás a la vida tiempo, y si le cambiamos el nombre tiempo y lo ponemos como vida, hay un momento para la vida hoy y en qué te estás enfocando en ese momento para la vida. Cuando decimos en lo que te enfocas se expande, estamos haciendo alusión a ese saber, no del otro, sino de ti mismo, que se conecta con eso que tú quieres, con eso que te gusta, con el para qué y cuáles son esos pasos que tú requieres para lograr eso que te gusta, eso para lo que eres bueno o eso que quieres enfocarte en función de tus resultados. El enfoque está basado en el principio de la elección, ¿sí? Y elegir es poner la atención en algo al cual le estamos dando valor. Entonces la pregunta inicial es, ¿a qué le estás dando hoy valor a tu vida? ¿A quién le estás dando hoy valor a tu vida? ¿Y hacia dónde estás direccionando ese valor? Valor entendido como ese criterio de medición de algo que para ti es significativo y es importante. Entonces es como ese bonito ejemplo que nos regalan las personas que, por ejemplo, son artistas y toman una fotografía y que al tomarla miran la perspectiva general, ¿sí? Más de esa perspectiva quizás haya algo en lo que pone la mirada porque le es importante, significativo o porque demanda una total atención. Y desde allí ponen esa atención, esa concentración, esa dirección hacia ese punto particular. Muchísimas veces los seres humanos tenemos un punto particular de atención y cuando somos decididos y tenemos esa elección consciente, quizás muchas de nuestras habilidades y esfuerzos los orientamos hacia ese lugar. Más en otros momentos, por el proceso de conciencia en que cada quien esté, por las actividades cotidianas de la vida o por alguna razón en especial que solo cada quien sabrá, ese enfoque como que se diluye en la vida, en el tiempo y en eso que tú sabes hacer, que te gusta y en ese para qué de la vida. Al nosotros orientarnos en eso que consideramos que es un enfoque importante y especial, lo que requerimos es además, primero pensar qué queremos, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? Entonces la primera pregunta es ¿qué? Es el qué de eso que me gusta, de eso que quiero, de eso que me significa. Y además del qué, el para qué. ¿Cuál es la intención o cuál es la razón por la cual ese qué es importante para mí? Además del qué y el para qué, ¿sí? ¿Cuál es el contexto que tengo en la actualidad que favorece, limita o potencia eso a lo que yo me quiero enfocar en la vida? Y esto es en el campo
artístico, esto es en el campo académico, esto es en el campo laboral, esto es en el campo relacional, es decir, son preguntas y orientaciones que trascienden y son interdependientes a todas las áreas o campos de la vida por las cuales un ser humano atraviesa. ¿Cómo vamos hasta acá con esta información? ¿Qué les está llegando? ¿Y qué está apareciendo en ese enfoque de esas imágenes que nos llegan cuando escuchamos algo al respecto de la vida? Claudia, ¿qué está escribiendo, pensando la gente? ¿Qué crees tú? Pues yo no sé las otras personas que están pensando, pero yo creo que usted nos leyó, nos está leyendo todo o está participando de los GPS de incógnita, porque precisamente, Ivonne, la actividad, muchas de las cosas que he mencionado hoy es lo que hemos trabajado durante estas casi 5 semanas. El tema de ayer fue elección. Ese fue precisamente el tema que abordamos ayer. ¿Qué voy a elegir? ¿Qué actitud voy a tener yo con cada elección que hago? Entonces me parece muy pertinente el tema que elegimos para hoy, que entre las dos elegimos para hoy, porque después de tú tener una elección, después de tú decidir entre A o B y C, y voy a elegir esta opción B, entonces, ¿qué le voy a poner de mi parte? ¿Qué actitud voy a poner? A mí me está resonando mucho lo que tú estás diciendo, pero también quisiéramos escuchar a otras personas, quisiéramos que otros de nosotros también participáramos para tener otros puntos de vista, otras expectativas o qué ejemplos nos podrían dar en su vida de manera de que eh, el enfoque, el qué, el para qué, en qué circunstancias voy yo a asumir determinadas situaciones, cuál es la actitud que debo tomar. Entonces, tienen abierto el micrófono, pueden hacer algún comentario. Entonces, Ivonne, te seguimos escuchando. Perfecto, aquí dice muy rico tener claro el qué y el para qué, ¿cierto? No alcancé a leer lo demás. La invitación es a que hagamos una interacción, ¿cierto? Dado que yo lo que traigo en compañía con Claudia es un compartir acerca de reflexiones de la vida que son cotidianas, que ya lo sabemos y que a veces es importante recordarlo, simplemente es eso. Entonces, además del qué quiero y de tener claro ese qué, ese para qué y de mirar el contexto, y el contexto es muy importante porque también nos hace referencia al principio de realidad, a veces no es solo lo que yo quiero y el para qué, sino cuáles son las condiciones que favorecen, entorpecen, limitan o potencian que eso que yo quiero se dé. Es importante reconocerlo, es entrar y poner la mirada en los recursos que tengo. Y cuando me refiero a recursos, estoy haciendo referencia tanto a aquellos recursos que son de índole interna como externa. Internos son los que hacen alusión a mis competencias, a mis habilidades, a mis herramientas personales, y los externos a los que te conectan con lo que sucede en el medio, ¿cierto? Y además de ello, cómo esto que yo quiero, que a mí me gusta, que tengo una intención para que en un contexto determinado y que hago una mirada de los recursos que hay allí internos y externos para lograrlo, cómo eso se conecta con mi misión y mi misión en función de mi propósito de vida. Entendiendo esto como estos elementos que configuran todo un entramado, una estructura sobre el para qué estoy en este plano, ¿sí? ¿Cuál es mi función en este plano? Y cómo puedo yo poner las habilidades, talentos o recursos con los que cuento en beneficio propio y en beneficio de otros. Porque finalmente, la elección de lo que tú decidas hoy hacer en tu vida cotidiana, en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida de pareja, en tu vida social, familiar, está realmente conectada con eso que dice para qué estás en este plano. ¿Cuál es la razón de ser? Tanto si lo tienes consciente como si aún está por ahí y tú no te has dado cuenta de ello, pero está presente en tu vida. ¿Sí? Desde esta perspectiva hay varios aspectos que inciden
los gustos, por ejemplo, los valores que tú tienes, tus destrezas, tus creencias potenciadoras o limitantes, las habilidades, las posibilidades, o ese genuino que tú tienes de generar oportunidades, porque también al leer el contexto, muchas veces nos damos cuenta que no contamos con todos los recursos que tenemos, más sí podemos contar con una lección de cómo generarlos o encaminar nuestros saberes y nuestras relaciones para subir de nivel y tener un contexto que lo favorezca. El enfoque tiene muchas miradas, ¿cierto? Y es tanto como en la vida cotidiana, como desde lo pequeño hasta lo grande, como cuando tú tienes una diferencia de pensamiento con otra persona y el enfoque que pongas a esa relación, a ese resultado, a esa discusión, dirá en qué te estás expandiendo, ¿sí? En qué te estás ampliando, qué estás promoviendo, qué estás agrandando a partir de lo que allí sucede. Y ello está muy incidido por esas formas de pensar, por esas creencias que te atraviesan y por esas maneras de ser que muchas veces podemos adoptar, consciente o no, y que sean aspectos que favorecen o dificultan esa relación o ese evento particular de esa diferencia en las maneras de pensar o de ver una misma perspectiva eh, en la relación con el otro. Eso lo digo yo que es en pequeño. Cuando me refiero a pequeño no es porque no sea importante, sino porque hace parte de nuestro cotidiano. Todos los días estamos en un proceso de concertación con nosotros mismos y con quienes habitamos, ya sea porque vivimos solos o porque vivimos acompañados, pero la vida es relacional. Y ese enfoque es muy manifiesto en las relaciones que establezco, incluso porque si yo tengo un pensamiento que baja mi vibración, que me conecta con emociones de baja vibración, por lo tanto, el enfoque que le dé a una situación en particular podría estar siendo cerrado, difícil, pesimista, a llevarme a una vibración que no me favorezca ver una situación de otra manera o desde diferentes perspectivas. Me gustaría saber entonces hasta este momento qué les está llegando con referencia a eso que nos pasa en la cotidianidad. Muchísimas gracias, Ivonne. Acá voy a hacer lectura de las opiniones de Alejandra Zapata. Dice, muy rico tener claro en qué y para qué. En lo personal se nos olvida frente a situaciones que pasan a las personas en el aislamiento. Por eso nos encontramos con otras realidades que no conocíamos. Alejandra se refiere al qué y al para qué durante este tiempo de aislamiento. Eso que José, dice Alejandra es muy importante, Claudia, sí, porque muchas veces en tu enfoque en una relación de convivencia, por ejemplo, eh, tú dices, mi qué es tener unas relaciones de convivencia funcionales o idealmente armoniosas o que me permitan estar en bienestar. Pero cuando olvidamos que ese qué y ese para qué, que es la intención que tengo, tiene algunos elementos que me comprometen, eh, llego a relaciones de tensión fuertes y mi respuesta está lejana a veces a ese enfoque que tengo. Entonces, qué importante es esa recordación y ese punto que nos señala esta persona. Continúa, por favor. muchas gracias, Ivonne. Les recuerdo a los que estamos participando que si queremos hacer alguna intervención, abrimos el micrófono, que desde acá les damos paso. Si son varias personas, entonces hacemos un orden específico. Me parecía que José Dolcey quería participar. Si es así, por favor, abra de nuevo el micrófono. Bueno, Hola, muy José buenas. Dolcey. ¿Qué más, mi querida doctora Claudita? Y un saludo para todos.
desde aquí, de Tunja, Boyacá, ¿no? Me alegra pues incorporarme. Con Claudita pues estuvimos hace el sábado pasado en un nodo comunitario y desde ahí pues me ha interesado un poquito de conocer de qué están haciendo ustedes. Mi nombre pues es José Olcey Reño Oliveros, vivo en Tunja, estoy pensionado a Series Paz del Río y tengo una linda hija que me regaló Dios, la tercera hija, que presentó una esquizofrenia a los 22 añitos. Y bueno, pero mucho más antes yo trabajaba con el Sistema Nacional de Voluntariado, o sea, a nosotros nos corre por las venas mucha parte social. Con respecto al tema de hoy, pues muy interesante. Le agradezco a Claudia pues esta oportunidad de poder estar en medio de todos ustedes. Las veces que he ido a Medellín yo quedo siempre grato de todo lo que ustedes hacen. Es una sociedad muy diferente a la nuestra. Hablando un poquito del tema, lo que yo he querido y estoy buscando en los últimos tiempos es que aquí en Boyacá, por ejemplo, haya asociación, haya unión, que cada uno eh, tenga unos objetivos comunes. Entonces ha sido una lucha muy difícil porque aquí somos, digamos, muy envidiosos, muy celosos, por eso casi todos los boyacenses triunfan por fuera de Boyacá. Tenemos grandes empresarios fuera de Boyacá, pero aquí ha sido muy difícil. Sin embargo, pues yo he estado participando en eventos en la parte cultural, en la parte mental, y como participo en el comité municipal de discapacidad, allí pues tengo la oportunidad de articular muchos proyectos en todos los sectores. Entonces, esta asociación nos va a permitir que todos vayamos por el mismo camino con el fin de que al final de un tiempo nosotros logremos la meta que queremos. Pero es muy importante que estos sueños que nosotros tenemos sean cortos, en corto tiempo, de tal forma de que uno tiene una meta, cumple ese sueño, lo logra y luego continuamos con otro, ¿no? Y no, digamos, tener metas muy elevadas que no se puedan cumplir, porque ahí es donde vienen, digamos, los fracasos y nuestras desilusiones y de nuestros fracasos. Y de esta pandemia yo considero que para todos, absolutamente para todos, esto no va a durar mucho tiempo. Yo lo veo como una oportunidad. Entonces la invitación que yo les estoy haciendo a todos mis amigos, mis artistas, no todos son unos artistas, y es que, por ejemplo, últimamente hemos estado articulando procesos en el Consejo de Cultura Municipal y Departamental, y yo le digo a todos los artistas que la verdad están pasando una situación, todos estamos pasando una situación de muchas dificultades de todo tipo, y yo los invito, ¿no? Que primero que todo, pues tener mucha paciencia, mucha calma, mucha tolerancia, mucha prudencia, tener esa resiliencia para nosotros soportar pues en estos momentos todo eso que está acaeciendo en nuestra comunidad y a mí, por ejemplo, desde la parte de salud me preocupa mucho. Por ejemplo, en Tunja ya llevamos a hoy 8 y 9 suicidios, entonces es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Que es para todos, porque son seres humanos que de pronto necesitan un apoyo fundamental de nosotros y por eso, pues, cuando uno piensa la menos persona comete a veces unas decisiones muy fatales.
pero la invitación es a que nos animemos y sigamos trabajando. Y les agradezco esta oportunidad y nos vamos a seguir viendo. A mí me gusta enriquecerme de personas así como todos ustedes, ¿no? Uno tiene que aprender. Yo soy de lo que le contestó Sócrates a Platón cuando le dijo, oiga, Sócrates, tú sabes mucho. Y él le contestó, solo sé que nada sé. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias José Dolcey por hablarnos desde esa tierra tan hermosa. Bienvenido otra vez a nuestras montañitas, esta vez de manera virtual. Quisiera, quisiera como precisar con Ivonne un aspecto que él mencionó muy enfático. Cuando en Asobime nos estamos enfocando en un proceso y José Dolcey con su comunidad también se está enfocando en el proceso. Él habla de estar juntos, de aunar esos enfoques. Entonces, no sé, Ivonne, qué nos podría, mira, como tan bonito como José Dolcey está ya hablando de enfocarnos, ya no en el primer nivel que tú nos estabas diciendo, sino que él ya está yendo al siguiente nivel, que es el de comunidad. Gracias, Ivonne. Así es, Claudia. Él nos plantea dos elementos bien importantes y es primero, hablaba de un paso a paso en el enfoque, ¿cierto? Y es como tú tienes una perspectiva genérica en tu hacer personal y en tu hacer laboral o en tu ocupación, ¿cierto? Y hablaba del paso a paso. Tú te puedes enfocar en muchas cosas, más cuál es la relación y la conexión que hay en todas ellas que tienen de fondo ese propósito, ¿cierto? Y José nos hablaba de un momento que lo reafirma Claudia, y es que los paradigmas en un proceso como el que habitamos hoy se están transformando. Y es que si venimos de un sistema capital donde lo más preciso es el individualismo, hoy en día la relevancia y el enfoque se está poniendo en un sistema mucho más cooperativo, ¿sí? Mucho más del cuidado y la agencia colectiva, que es un proceso que está aperturándose, que estamos en inicio, pero que hace también que tu enfoque no tiene sentido si lo vives en solitario, es decir, que hay redes, que hay conexiones y hay situaciones que hoy se hacen necesarias e interdependientes para que ese enfoque realmente tenga el sentido de la intención social y ese para qué del que estamos hablando. Porque recuerden que el principio del enfoque está basado en esa conexión que tiene con tu misión y con tu visión de vida, como aspectos que engloban el propósito de vida. Y es muy claro que un propósito de vida jamás estará asociado a una acción y un logro individual, ¿sí? Quizás en tu misión y tu visión hayan aspectos muy particulares de tu ser y de tus conocimientos y destrezas personales, pero que tienen un sentido y se hacen significativos cuando tienen un impacto en lo colectivo. Entonces, hablábamos de ese enfoque en el plano cotidiano de lo relacional. Y ahora, ¿cómo es ese enfoque en ese plano profesional? ¿Sí? O en ese plano ocupacional. ¿Tú a qué te dedicas? Y eso a lo que te dedicas, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es el qué y el para qué eso de lo que tú haces? Si eres de las ciencias de la salud, de las ciencias económicas, si te dedicas a un arte, si eres deportista, ¿sí? A las diferentes áreas, si eres comunicador o comunicadora social, si eres terapeuta, si eres educador, en eso que tú estás haciendo y donde estás poniendo tu mirada porque te hace sentido, porque es importante para ti, porque es necesario para otros o aporta socialmente a otros, a qué dedicas la vida, recuerden que dije que el tiempo era vida, a eso que tú estás haciendo, ¿sí? Y
¿Cuáles son esos intereses, esos recursos y esos retos que te plantean cotidianamente para lograrlo? Y con ello quiero decir dos cosas. Ese sentido, cuando digo lograrlo, más que estar puesto en el resultado, es en la intención y en la vivencia del proceso que requiere el resultado. Y en este caso, en ese para qué. No existe además también el desarrollo de un oficio o de una profesión o de una ocupación que esté pensada en lo individual. Así un médico esté en consulta, tiene un impacto, una acción en lo colectivo, y eso es justamente lo interesante de este momento planetario que estamos atravesando. Que por primera vez las masas, que por primera vez los poderes centrales están en una situación de vulneración, y que por primera vez el impacto de algo que pasó en un lugar hizo reflejo en todo el mundo. Y desde ese reflejo en todo el mundo nos quiere decir que estamos en conexión, que estamos en afectación colectiva y que también somos parte de la solución colectiva. ¿Sí? Vamos hasta ahí, Claudia. No sé si eso corresponde un poco a lo que planteabas. Sí, yo creo que la idea de lo colectivo y sobre todo en el espacio que estamos vivenciando hoy, que es ASOBIME, Agencia Social por el Bienestar Mental. Somos un grupo de personas, todos con un interés común, todos con enfocados en la búsqueda de algo concreto. Y el enfoque está muy claro, el enfoque es la búsqueda del bienestar de la persona que ha atravesado situaciones de crisis en salud mental y de las personas que acompañan o que nos acompañan a estas personas que hemos experimentado crisis en salud mental. Tanto las personas que nos acompañan como nosotros mismos estamos buscando el bienestar. Acá el bienestar no es para una sola persona o solamente para las mujeres de la familia o para los mayores de la familia. En ASOBIME tenemos muy claro que la búsqueda es del bienestar de todos los que participamos allí. Y quisiera, Ivonne, leerte una intervención a través del chat de Esther que me parece muy pertinente. Ella dice: es muy importante lo que usted habla, se refiere a lo que Ivonne habla, sobre generar recursos, porque considero que es importante no limitarnos bajo la excusa del no tengo o del no puedo. Entonces, si alguien tiene un comentario que hacer de lo que propone Esther, lo escuchamos, puede abrir el micrófono o seguimos escuchando a Ivonne. Pueden abrir el micrófono si van a compartir algo. No, Ivonne, te seguimos escuchando. Ok. Entonces, en esa intención que está asociada al para qué, el enfoque indiscutiblemente requiere de dos ejes que pareciera que no se relacionan mucho, pero que en el fondo son el centro del desarrollo y el logro de ese enfoque. Y es la pasión y la disciplina. Cuando yo tengo claro en dónde estoy poniendo la mirada y cuál es mi razón por la cual la estoy poniendo allí, regularmente es más factible poner la mirada en esos asuntos que me apasionan, ¿sí? Y cuando me apasiono, pasa lo que dice Esther, me ubico en el puedo, porque para la pasión no se requieren esfuerzos. La pasión es justamente esa inspiración que yo tengo respecto a alguien o a algo y que es pasado por el amor para emprender algo. Les repito, pasión es ese elemento inspirado en mis habilidades, mis fortalezas, pasado por el amor para emprender algo, ¿sí? Regularmente cuando tú hablas con alguien que está apasionado por algo que le gusta, por algo que elige, por algo que le sintoniza con la vida, lo hace, incluso lo hace sin obtener remuneración, incluso lo hace sin mayor esfuerzo, porque está convencido de ello, ¿sí? Y la disciplina es la intención que yo tengo respecto a algo
llevada a una acción organizada, en congruencia y en coherencia con eso que quiero, con ese resultado al cual estoy proyectando o ese objetivo que es importante en el proceso, ¿sí? Entonces, allí es también lo uno con lo que decía Esther, además del puedo, es que genero, ¿sí? Vivimos un momento también donde las altas demandas al Estado están en aumento. Y es claro que este momento tiene grandes retos para muchas personas a diferentes planos, además de la salud, de los duelos por fallecimiento, de la situación de enfermedad, está toda esa parte del movimiento financiero y económico que hay hoy, ¿sí? Y desde allí, cómo yo estoy siendo apasionado, disciplinado y con ello proactivo para generar los recursos. Dado que nos estamos adentrando muchas veces en un plano asistencialista que pueden generar consecuencias complejas para ese momento que estamos haciendo. Con esto no estoy negando la importancia de la asistencia, pero asistencia sin un proceso de enfoque basado en el desarrollo y uso de tus habilidades y destrezas minimiza a ese individuo y por lo tanto no va a estar enfocado. O su enfoque será en esperar siempre la ayuda de otros sin optimizar o sacar provecho de todos los recursos que tiene, ¿sí? Y desde allí, entonces, además de la disciplina y de la pasión, están esos pasos que se requieren para lograr ese objetivo o tener un resultado. Y es entonces la pregunta, ¿cuáles son esas acciones a las cuales te estás enfocando hoy? Si lo que haces todos los días te está conduciendo y te está acercando a ese resultado que quieres, ¿sí? Si tu pasión está asociada a ese resultado de lo que dedican las actividades en el tiempo día a día, o si es importante hacer un proceso de transformación y ajuste para que eso se requiera. Recuerden que la pasión, como es parte de un estado de inspiración, es el motor que moviliza, ¿sí? Y que te permite emprender y te llena de poder, ¿sí? Y desde allí me permite impulsar ese enfoque teniendo claro la ruta. Entonces la ruta del enfoque es dónde estoy, para dónde voy, ¿sí? La decisión clara y contundente de qué estoy eligiendo hoy, o qué elijo todos los días, o qué negociaciones hago conmigo para elegir eso. ¿Cuál es la actuación aplicada que me hace sentido y que permite darle rienda suelta a mi disciplina? ¿Y cuál es la disposición de aprendizaje que tengo para emprender y lograr eso que tengo? Además que finalmente se requiere en un acto de pasión pasado por la disciplina de algo que se llama el rigor, y es esa firmeza y ese carácter que yo tengo de hacer lo que me corresponde, la dirección que quiero, en congruencia, en coherencia con lo que estoy eligiendo, básicamente. Claudia, vi por ahí que estaban escribiendo, compartimos. Sí, Alejandra quiere participar, entonces Alejandra tiene la palabra. Claro. Alejandra, te escuchamos. Hola, Alejandra. Tranquila, tranquila, te escuchamos. Muy bien, tienes el micrófono abierto, puedes hablar. Hola, Alejandra. Ah, bueno. En lo que Alejandra organiza el micrófono, vamos a escuchar a Juan Ramiro. Alejandra, tranquila que en un ratico participas. Hola, Juan Ramiro. ¿Qué onda, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, Buenas, bien. Ivonne, ¿cómo te va? Ivonne, mil gracias por todos los aportes, me han parecido bastante interesantes. Sin embargo, yo tengo como una inquietud en todo lo que te he escuchado, y es lo siguiente. No olvides que aquí nosotros estamos trabajando con personas que tienen déficit o llamemos trastorno afectivo bipolar.
Y uno de esos elementos que llevan a decir que las personas que tienen trastorno afectivo bipolar son personas que se caracterizan en ciertos momentos de ansiedad por mostrar una gran pasión por hacer cosas. Entonces, cuando tú estás hablando, como lo estás hablando, yo lo veo muy bien para personas que están en un estado anímico, llamemos estable. Pero, ¿qué pasa cuando una persona como nosotros muestra esa pasión desenfrenada, con ganas de hacer cosas, y la sociedad lo tilda que está en un estado de ansiedad, ¿cierto? Y tratan de que a esa persona mermarle ese estado de ansiedad, puesto en otras palabras, que esa pasión no se refleje tanto. Entonces, porque eso me preocupa. Entonces, ¿cómo se maneja eso ahí? Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Hay un asunto aquí importante y es el asunto de las rutinas, ¿sí? La pasión, como tú bien lo dices, muchas veces sin freno, puede abocarnos a dedicarnos a asuntos ligados por el placer eh, que no tienen un límite, ¿sí? Desde allí, el conocimiento propio y la priorización de acciones en el tiempo es un elemento que favorece canalizar esos asuntos pasionales hacia una misma dirección. Y desde allí, en las condiciones de personas con trastorno bipolar, hay algo muy importante que son las rutinas, ¿sí? Como las rutinas, porque además recuerda que mencionaba la pasión pasada o atravesada con ese matrimonio como la disciplina, favorece que ese para qué tenga un sentido y te ayude a procesos organizativos para que las cosas se den de la mejor manera. No sé si Claudia ahí nos quiere también apoyar desde su punto de vista. Hola. Hola, sí, muchas gracias, Ivonne. Ivonne, respecto a lo que pregunta Juan Ramiro y a tu respuesta, yo también tengo como un clic que hacer ahí. Mírenme, cuando nosotros en Asobime decidimos establecer 4 vías al bienestar, o sea, 4 maneras de llegar al bienestar, 4 opciones, 4 decisiones, 4 actitudes para llegar al bienestar, estamos hablando o lo que dice Ivonne consolida nuestra postura. ¿Qué quieren decir las 4 vías? Son la aceptación de la situación que estamos viviendo. En este caso, pues Juan Ramiro habla de un diagnóstico, trastorno bipolar o cualquiera que sea. Estabilidad, que a pesar de cualquier cosa que suceda en la vida, cosas positivas, eventos agradables, fructíferos, vibrantes o desafortunados, a pesar de lo que suceda, cosas de la vida que suceden, incluyendo una pandemia que nadie se la tenía presupuestada, voy a mantener mi bienestar, voy a estar en estabilidad. Tercer pasito de nuestro enfoque, miren que Ivonne está muy encaminada a lo que nosotros hacemos. Tercer pasito de nuestro enfoque, recuperar. ¿Qué vamos a recuperar? Y les pongo el ejemplo, no del diagnóstico, sino de esta situación de cuidado en casa. Por estar en mi casa, cuidándome, dejé de participar de Asobime. No, nos buscamos la manera para participar de Asobime, para celebrar cumpleaños, para hablar con los amigos, para hacer nuestras vueltas. O sea, estamos recuperando por otras vías, buscándole como otras vías, otras posibilidades, estamos adaptando. Eso hace parte de nuestro bienestar. Y por último, la 4ª vía al bienestar, que es resignificación. Cuando hablamos de que estoy enclaustrada, encerrada en una cuarentena, me tienen aquí, o cuando digo me estoy cuidando en casa, me estoy protegiendo, me voy a regalar ese tiempo para mí, voy a descubrir cosas nuevas. ¿Cómo puedo resignificar este periodo que está viviendo no solamente Medellín, Antioquia, Colombia, sino el planeta entero? ¿Cómo lo voy a resignificar para cosas nuevas? ¿Cómo voy a resignificar mi condición de mujer?
¿Cómo voy a resignificar mi condición de habitante antioqueña? ¿Cómo voy a resignificar mi condición de ser una persona que un psiquiatra dijo hace 20 años que tenía, que sufría, que padecía de trastorno afectivo bipolar? Espero que mi intervención sí haya como consolidadas las tres visiones. Te escuchamos, Ivonne. Gracias. Continúa Alejandra, Claudia. Vamos, vamos a intentar de nuevo con el micrófono de Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Aleja. No, no se te escucha nada, ni siquiera se te activa el micrófono. Lo tienes abierto, pero no se te activa. Si quieres, puedes escribir en el chat y nosotros leemos lo que dice. Bueno, entonces mientras que Ivonne interviene, tú puedes escribir tu aporte. Gracias, Ivonne. Ok, gracias a ti. Lo que Claudia acaba de mencionar, justamente como resignificación, como uno de los principios que trabaja a subirme en ese proceso de salud mental, es bien importante, porque cuando tendemos a perder el enfoque por alguna actividad, en donde estamos poniendo la mirada y constantemente hay un ejercicio interno bien importante y es estar resignificando, es decir, a qué le estoy dando valor, cuál es el sentido de las cosas que estoy viendo, escuchando, sintiendo, a quién estoy entregando el poder de las cosas o de mi vida, ¿sí? Y si bien a veces puedo tener una condición importante, ni siquiera es para estas personas que tienen un diagnóstico, ni siquiera es para estas personas que tienen un sentimiento de a veces no tener la claridad, no depende únicamente de tu estado diagnosticado o no, ¿sí? Quienes no tienen un diagnóstico justamente pasan por procesos de desenfoque de manera permanente o lo podemos atravesar, ¿sí? ¿Por qué? Por no tener claras las prioridades, ¿por qué? Por muchas veces descentrarnos de eso que es importante y maravilloso para cada quien. Muchas veces perdemos en la ruta porque nos estamos haciendo un montón de preguntas de la vida, pero creemos no tener las respuestas. Entonces, no se trata solo de un diagnóstico o una condición, sino de esa apertura y esos procesos de conciencia que tenemos ante la vida. Y también, además de esos recursos internos, qué importante es con quién me estoy relacionando y cuál es el acompañamiento también que estoy buscando, social o profesional, para estas circunstancias de la vida que me generan tanta inquietud, ¿sí? Entonces, retomando con el asunto de la disciplina, además que es un excelente apoyo para ir hacia la dirección de eso, a lo que pongo la mirada, a lo que presto mi atención, a lo que priorizo mi vida, es ahondarnos un poco en esos procesos de planeación. La planeación es ruta, la planeación es orden, la planeación es una secuencia que te permite tener mayor control y medición de a lo que te ocupas en la vida, ¿sí? Ahorita le respondí a este compañero las rutinas. No hay rutinas que no estén pasadas por un ejercicio de planeación, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú te enfocas, por ejemplo, tú decides y, por ejemplo, tú actúas basado en eso que para ti es valioso y es importante. Y eso te permite reconocerte, te permite apreciarte, te permite evaluar y ganas también en esos procesos de estabilidad, como mencionaba Claudia, y de aceptación, porque estás más en coherencia y congruencia con eso a lo que has elegido, con eso que quieres. O que si bien quizás no es algo que te guste mucho, lo has elegido y estás apostando, trabajando, haciendo una acción en coherencia con ella. Y vuelvo y retomo el asunto de los recursos. Cuando hablamos de recursos nos referimos a los recursos internos y externos. Y los internos están relacionados con todos los autoesquemas, el conocimiento, la autonomía, ¿sí? Eh, el saber y apreciarte a sí mismo, el escucharte, el aceptarte, ¿sí?
las estrategias de afrontamiento que tienes frente a las situaciones, y los externos, esa red de apoyo profesional, social, familiar, laboral que tú tienes, eh, esos conocimientos que hay afuera para ti y cómo haces uso de ello, ¿sí? Además que la disciplina es importante también, conectar con esa sensación de límite, porque todos los seres humanos también tenemos un límite para actuar, para hacer las cosas, para relacionarnos con algo, con alguien o con una situación, eh, y ese límite es importante mirar esas potencialidades y capacidades que tenemos. Y el límite visto desde dos perspectivas. Uno, el límite como las fronteras que yo pongo para delimitar hasta dónde llego. Y dos, el límite que yo genero para mirar hasta dónde me reto o me supero desde eso que quiero y eso que pretendo lograr. Como cuando un nadador quiere entrar a Selección Antioquia y sabe que para ello es importante que entrene todos los días y que día a día vaya aumentando el tiempo, los kilómetros que nada y vaya haciendo énfasis o hincapié en su desarrollo físico y su entrenamiento. Es exactamente igual. Yo diría que la vida, si no lo creamos, funciona como lo que hace un pintor cuando presenta sus obras, lo que hace un ganador cuando se gana una medalla, lo que hace un músico cuando presenta una obra maestra a través de un arreglo que hizo. Continuamos, Claudio, veo que están por allí escribiendo. Sí, vamos a hacer el último intento con el micrófono de Alejandra. Entonces, escuchamos a Alejandra. Hola, hola Alejandra. Hola, no te escuchamos. Hola Alejandra. Ah, bueno, entonces esperamos que nos escribas para continuar, porque nos interesa mucho tener tu aporte, que siempre son tan importantes. Bueno, entonces, Ivonne, eh, pues voy a mirar en el chat para mirar qué nuevos aportes hay. No, yo creo que no. Pero yo sí tengo como una, como ¿qué me está quedando claro a mí? No sé si para todo el mundo, pero sí quiero que a mí me quede muy claro porque me parece importante, muy importante lo que tú nos estás diciendo. De lo que tú estás hablando hoy tiene como dos partes. En lo que te enfocas, te expandes. Entonces, en esta primera parte estamos hablando de lo que me enfoco. Yo tengo que tener muy claro para mi enfoque, para los aspectos que me van a permitir enfocarme, como que tú has ido mencionando una serie de preguntas. Yo no sé si estoy malinterpretando, pero tú has mencionado a qué le estoy dando el valor, qué tengo, para qué lo necesito, lo que yo tengo. Por acá dijiste, ¿con quién puedo contar para eso? ¿Con qué recursos internos y externos? O no sé si lo registré bien. Cuento yo, pues, cuál es mi potencialidad, mis fortalezas internas y externas. Y lo que acabas de decir me pareció poderoso porque dices hasta dónde. Entonces yo con todo eso, ¿hasta dónde quiero llegar? Si lo que quiero conseguir es algo material, o si lo que quiero conseguir es el bienestar mental, o si lo que quiero conseguir es qué. O sea, me parece que si tuviésemos como estas preguntas listaditas y no sé cuáles otras más tendrías para decirnos hoy, tendríamos muy claro a qué le estamos apuntando, tendríamos muy claro nuestro enfoque. Si alguien más quiere participar, abre el micrófono. Lo que quiere decir Ivonne, ¿sabe qué es? Que la queremos seguir escuchando. Eso es lo que quiere decir cuando los micrófonos están cerrados. Wilson, te escuchamos. Wilson. Hola, Wilson. Wilson, te estamos escuchando. Abre el micrófono que queremos tu aporte. Te cuento, Ivonne, que Wilson sí ¿Aló? tiene muy claro el enfoque. Vamos a escuchar a Wilson, que él tiene muy claro su enfoque. Hola, Wilson. Buenas Hola, tardes. buenas tardes.
Bueno, yo creo que para tener un enfoque, primero, como dice la doctora Ivone, tenemos que tener un qué y un para qué, pero ese qué y ese para qué pronto lo tenemos que asumir desde una realidad, o sea, desde una hora, desde dónde estamos, con qué contamos y qué podemos aportarle a ese enfoque o a esa realidad que es que tenemos enfrente. Ahí, pues, de todas maneras, para ese enfoque, lo decías también, debe haber una disposición y una apertura hacia qué, hacia dónde dirigirme y hacia dónde dirigir las diferentes situaciones que se pueden presentar. Desde ahí voy a sustentar o tengo que tener unos objetivos, unas metas, unos logros, unos objetivos, unos resultados o unos retos los cuales quiero alcanzar y que no pueden ser a muy largo tiempo, porque nosotros por nuestro diagnóstico, si las cosas se nos dan a muy largo tiempo, nos salimos perdiendo, ¿sí? O sea, nos salimos desestabilizando. Entonces tienen que ser situaciones como muy de momento, muy a mediano o corto tiempo. Y también hablaba de las perspectivas, que son, pues, las perspectivas se dan en distintos ámbitos, laborales, personales, familiares. Sí, entonces todo esto es un trabajo que, que me favorece, pero que más que me favorece a mí, me va a favorecer a una comunidad, a una sociedad, a otros individuos que requieren de mis habilidades o mis destrezas o mis agilidades para enfocar las diferentes situaciones. En medio de esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es mostrar mis emociones, pues cómo me siento, eh, para qué lo hago, por qué lo hago, cómo lo hago, ¿sí? Además, ya dije, la intención es el para qué, pero tú lo dijiste, sí, pero como también hablo aquí de la aceptación, tengo que aceptar que yo también me equivoco, pero que así los demás, no centrarme solamente en que los demás se equivocan, no, aceptar que yo puedo equivocarme y puedo estar como desvinculado o no tengo el concepto claro de alguna situación. Y hablaste también de la disciplina, ¿sí? Pero sí, pues empiezo con lo que empecé. Tenemos que ser centrados en una realidad que es el ahora. No podemos ponernos a soñar que si lo hago mañana, que si lo hago, no, porque es el ahora, es el ya, es el momento que tenemos que asumir para las diferentes situaciones. Y hablabas de la planeación, si esto pues es vital en cualquier aspecto, en cualquier proyecto que tengamos de vida o de trabajo, pues la planeación es esencial. Mm, la realidad se dan por rutinas, o sea, tenemos que canalizar unas rutinas. Ayer de pronto el tema se prestaba también para hablar sobre esto de la realidad, porque a nosotros esta pandemia nos ha mostrado que tuvimos que cambiar una cantidad de rutinas que no estábamos acostumbrados a tenerlas. Y entonces, entre las rutinas, entró el quedarnos en casa. Entonces, tuve que reconstruir o replantearme otras alternativas que pudiera hacer dentro de mi casa. Gracias. ¿Sí vio que tenía razón yo en los aportes de Wilson, Ivonne? ¿Sí vio? Wilson, muchas gracias por tu participación y por eso que recoges y que nos haces saber de una manera muy ilustrativa y muy clara. Justamente cuando hablamos de esos recursos externos, el enfoque que puede ser flexible y resignificarlo de manera frecuente también
de acuerdo a mis prioridades y mis circunstancias, sin perder mi norte, está ese principio de realidad, y utilizaste una palabra bien bonita, que es el centramiento. El centramiento se logra cuando estoy en conciencia de mí, ¿sí? Y eso muchas personas tendrán unas diferentes prácticas para conectarse con ello. Para algunos será la respiración, para otros será la meditación, para otros será escribir, para otros será hacer deporte o hacer silencio, ¿sí? Cada quien tendrá su manera de escucharse, de observarse y de encontrarse consigo mismo. Y desde ese centramiento, mirar la realidad es mirar la realidad desde su principio, con los pies en la tierra, más sabiendo de esa realidad que voy a tomar que sirva para mi enfoque. Por ejemplo, una persona como tú dices, estamos en casa, y para ti probablemente desde tu enfoque, tu realidad será, me estoy cuidando, estoy dándome un espacio distinto, estoy replanteándome rutinas, estás viendo un lado que para ti desde tu enfoque es favorable para el proceso que tú estás eligiendo vivir, ¿sí? Otra persona podría decir, estamos en casa, estoy encerrado, estoy confinado, tengo miedo, no me siento bien, ¿sí? No puedo salir, me están limitando, etcétera, etcétera. Ninguna de las visiones es mala o buena, estamos hablando de la misma realidad y estamos hablando de un enfoque particular que cada quien pone en esa realidad. Ahora, ¿cuál de los dos te conecta más con la vida? ¿Cuál de los dos te conecta más con tu bienestar? ¿Y cuál de los dos te cierra o te abre posibilidades? Una persona puede estar en un estado de realidad en este momento donde, dado su ocupación laboral, su oficio, no tenga los recursos necesarios para sostenerse y sustentar su cotidianidad, su alimento, por ejemplo. Esa persona puede estar en un enfoque de decir, no tengo, me voy a morir, tengo mucha hambre y alguien me tiene que dar. En una misma circunstancia, otra persona podrá decir, bueno, yo antes vendía tinto, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no lo puedo hacer. ¿Cuáles posibilidades tengo? ¿Con quién me puedo conectar? ¿Qué circunstancias se abren para mí? O si no lo sé hacer, ¿a quién voy a buscar para que me oriente, me apoye, me ayude? Y estamos hablando de una misma realidad en función del enfoque, ¿sí? Y desde allí, entonces, sigo hablando en ese hilo conductor de la importancia también de apalancarme, es decir, de quién me apoyo, hacia dónde me apoyo, y cuáles son esos recursos externos de los que tengo disfruto, o de los que estoy construyendo o generando para hacer vías posibles. Además, porque desde ese punto de vista de la realidad, ¿cuántas veces nos quedamos a veces en un trabajo, en una relación, en, en una situación que no nos suma, que no nos da tranquilidad o bienestar o disfrute, o que no nos aporta nuestro proceso de crecimiento, por tener un enfoque basado en el temor, en la escasez, en la minimización? Entonces, de ahí la importancia del enfoque tanto en lo pequeño como en lo macro. Además, Wilson decía algo muy importante: cada quien determina, además de la dirección de su enfoque y su elección, el tiempo de ese enfoque. Entonces Wilson decía, metas cortas, en corto tiempo. Para algunos funcionará el mecanismo que sea de metas paso a paso, ¿sí? Lo importante es que cada quien, a partir de su circunstancia, la elección y el conocimiento de sí mismo, elija cuál es la ruta más funcional que le conduzca a ese camino que quiere desarrollar, tanto en su vida personal, desde su bienestar, desde su toma de conciencia,
como en su vida social, familiar, de pareja, laboral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí están esos elementos en la elección justamente. Claudia, ¿hay alguna intervención? No, la verdad, digo, no hay ninguna intervención, pero a mí sí me gustaría escuchar a Cecilia, porque a lo largo de Asovime presencial y ahorita Asovime virtual, Cecilia sí la tiene muy clara en qué está apalancada, cuál es su apoyo. Y yo sí quisiera escucharla hoy para que nos quede como la visión de ella tan pertinente. Cecilia, ¿nos quieres compartir cuál es tu estrategia de apalancamiento? Puedes abrir el micrófono. Claudia, la verdad es que no te escuché bien la pregunta porque como que te escuché entrecortada. ¿Me puedes repetir, por Sí, favor? claro, yo te repito con mucho gusto. Ivonne nos está hablando de en qué me voy a apoyar para tener un enfoque preciso en tiempo, en espacio. ¿Cuál es nuestro sustento individual? Muchos de nosotros sustentamos en el entorno amoroso o en la mascotica que tenemos en la casa o en el deporte. ¿Cuál es tu sustento? ¿Qué te ha ayudado a ti a alcanzar el bienestar y mantenerlo hasta ahora? Bueno, la doctora Ivonne ha mencionado mucho la palabra centramiento o centrarse. Entonces, para mí ese ha sido como para mí esa ha sido mi palanca, centrarme, estar mirando constantemente todas mis actitudes y ver cuando esas actitudes están descentradas y volverlas otra vez a centrar para volverlas a encaminar. Ese ha sido para mí la palanca. Y una pregunta que de todas maneras me surge para la doctora es la siguiente, que bueno, muchas veces nuestro enfoque tratamos de tenerlo de acuerdo a nuestras capacidades internas y a los recursos externos, pero a pesar de todo eso, esos enfoques no nos lleva como a lo bueno, sino que nos lleva al fracaso. Esa situación que es tan difícil, ¿cómo la podemos manejar? Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu intervención oportuna. Eh, Mira, hay un factor, además de lo que hemos mencionado, y que los hábitos y la disciplina también son procesos que se llevan de la mano. Y hay un factor interdependiente que es la confianza, ¿sí? La confianza es tener el poder y los recursos para desarrollar y afrontar esos retos de la vida. Y desde allí, si yo confío en mí, si tengo un enfoque claro y si soy lector de las circunstancias, tengo claro que hay una posibilidad de equivocación y tengo claro que hay una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Muchas veces esas condiciones que me llevan a la frustración o a emociones de baja vibración como la tristeza, como el miedo, un sentimiento de desolación, me generan frustración, están amarrados a veces porque puse un enfoque sin tener muy claro o la intención o sin delimitar muy claro ese enfoque en el que o los recursos internos y externos con los que contaba. Además, quiero muchas veces, el ser humano está muy orientado, aunque esta experiencia nos está enseñando todo lo contrario a eso, a que nos adentramos en enfoques sin vivir el proceso. ¿Cómo así? Para poder tener un enfoque claro, llegar a un cumplimiento de un objetivo, a un resultado, es importante establecer un proceso que nos permita vivir una experiencia basada en el aprendizaje para darnos cuenta de algo, ¿sí? Para comprender algo, para flexibilizarnos en algo. Y ahí el proceso se vuelve muy importante porque incluso muchas veces el proceso determina o nos hace ver que ese resultado en el cual nos estamos enfocando no es tan importante, sino que es más importante el proceso.
Entonces, para responderle a Cecilia, muchas veces esa frustración está cifrada en un enfoque que no obtuvo un proceso organizado, disciplinado, intencionado y que nos puede llevar a resultados obviamente no favorables, o que pusimos más intención. Miremoslo como lo dice Cecilia. Tengo claro mi qué, mi intención, he sido disciplinado, pero puse más valor al resultado que a la vivencia del proceso, ¿sí? Siendo el proceso un factor muy importante porque es donde más aprendizaje, descubrimiento y vivencias hay en eso hacia lo que me quiero enfocar. Desde allí, entonces, yo diría que hay varias posibilidades. Uno, revisa tu proceso. Dos, revisa la magnitud del resultado en función de tu proceso. Y tres, mira los aprendizajes que hay detrás de ello. Además que no hay ningún enfoque que lleve a un resultado que no esté pasado por un proceso de flexibilización, ¿sí? Y de resignificación, porque hacerlo de una manera distinta regularmente te va a llevar a un resultado que te lleve o te conduzca a la frustración, al dolor, al sufrimiento, ¿sí? Entonces, no fui suficiente, no sé hacer bien las cosas, o para qué me esfuerzo si no lo logro. Y antes de hacer esas afirmaciones, hay que revisar estos tres aspectos que estoy desarrollando. Y que si no los logro ver, me puedo apalancar en un profesional que me acompañe en ello, o profesionales como los que hay en Asobime, en mis colegas que ya tengan un procedimiento, o en mi mismo centramiento, ¿sí? Cuando estoy conmigo, escribiendo, escuchándome y conectando con algo que puede sonar muy romántico, pero que para mí es el principio y el fin del todo, y es escuchar mi corazón, porque también hay enfoques que no están fundamentados en el amor, y como no están fundamentados en el amor, que es esa fuerza viva que me conecta con la vida, tienden a caerse y a generar procesos de tensión y de frustración. Claudia, continuamos contigo. No sé si Muchas para gracias. Cecilia haya sido claro esto que le digo. Bueno, si no le fue claro, ya nos lo escribe en el chat. Vamos a escuchar a Alejandra entonces. Claudia, hola, ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto, bienvenida. Qué pena con ustedes con tanto disparate yo aquí en este micrófono. Ivonne, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho y aprovechando que yo en este momento estoy pues identificando ciertas cosas. Una de las cosas que identifiqué es que tengo un sentido de inferioridad frente a mis hermanos por el tema del diagnóstico y porque he sido durante toda la vida muy mimada por mis papás. Hay una partecita donde me está haciendo mucho eco este tema y es en la parte del empleo. Cuando yo me quedo sin trabajo, me da mucha dificultad terminar, pues como, digamos, hacerle el duelo a ese trabajo que ya se terminó y prepararme para uno nuevo. Y en esta situación actual me desequilibra bastante emocionalmente y mentalmente el tema de que estamos pues en aislamiento, que se puede salir poco, interactuar poco con otras personas. Me gustaría pues mucho como escuchar de ti cómo se puede trabajar más en la confianza, quitar ese, no sé, estigma puede decirse, de inferioridad frente a ellos por un tema de un diagnóstico y por un tema de un trabajo pues que terminó en unas circunstancias no muy gratas para todos. Entonces, no sé qué pronto me puedas como dar tipsitos o algo para empezar a trabajar eso, porque ya hace mucho tiempo que lo tenía pues como ahí y no lo había podido identificar. Alejandra, muchas gracias por tu intervención. Indiscutiblemente, cuando los seres humanos consideramos que los cambios en nuestra vida son una pérdida, el enfoque está orientado a dejar de ganar, ¿cierto?
Entonces puede ser una pérdida, como bien nos contaba Alejandra, del empleo. Estoy hablando de pérdida desde el contexto que ella nos lo trae, ¿cierto? Una pérdida de un recurso monetario, una pérdida de un ser querido, ¿sí? Por fallecimiento o por un divorcio, en fin, o porque se fue a vivir a otra ciudad. Y cuando ese cambio lo afrontamos desde el proceso de pérdida, el enfoque lo estamos poniendo siempre en que algo cambió y nos restó, nos dejó un vacío, ¿sí? Y Alejandra trae un ejemplo muy bello, y es que muchas veces nos quedamos en rumiaciones por dos situaciones. Uno, apego al pasado, ¿sí? Y el anhelo de estar enfocado en algo que fue y en la negación de algo que ya no va a poder ser, ¿sí? Desde allí, obviamente, todos los pensamientos, emociones, y digo obviamente porque la pérdida te lleva justamente a esos sentimientos, van a estar conectados con bajas vibraciones, ¿sí? Y lo que aparece es una minusvalía de la valoración de ese ser, y más que enfocarte en las oportunidades de aprendizaje, de mejora, en lo que se abre para ti, te estás enfocando en todo aquello que ya no funciona y que te dice que no estás siendo capaz de afrontarlo porque estás centrando la mirada en el único recurso que creías que tenías, ¿cierto? Entonces, desde allí es cómo puedo mirar las cosas de otra manera, qué se está abriendo para mí, ¿sí? ¿De qué me puedo dar cuenta? ¿Cuáles son los valores y aspectos que tengo y que son favorables? Y es mirar, por ejemplo, Alejandra, frente a tu empleo, ¿qué hizo en un momento determinado que tu empleo fuera funcional para ti? ¿Qué fue eso muy bien que tú desarrollaste? ¿Sí? ¿Y en qué otras experiencias que para ti han significado pérdida en algún momento determinado has salido adelante? ¿Sí? Porque lo que quiere decir esto es que siempre habrán experiencias anteriores que habremos superado y que es el momento justo para mirar hacia ellas, quizás dar gracias y mirar, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Sí? Porque probablemente no es la única vez que se haya cambiado algo y que yo lo esté afrontando como pérdida, ¿sí? Desde lo pequeño, como perder una asignatura en el colegio, hasta lo más grande, ¿sí? Como perder una parte de mi cuerpo, producto de no haberme cuidado en un hábito y generar una consecuencia, ¿cierto? ¿Qué herramientas he utilizado para salir avante ante otras situaciones de pérdida? ¿Qué es lo esencial y lo importante en mi vida hoy? ¿Cuáles son los valores en los cuales yo he hecho uso? ¿Para qué me busca la gente? ¿Sí? ¿En qué soy bueno o buena y en qué me puedo enfocar? Cuando he perdido cosas, ¿cómo he afrontado los procesos? Y si no me doy cuenta en mí, ¿quiénes son mis referentes? Quizás conozca un amigo, un profesional colega o mi mamá y me enseñen que hay otras maneras de hacerlo y que pueden ser funcionales, ¿sí? Y cómo he sido yo misma y quién estoy siendo cuando me paro como responsable o como víctima. Como responsable porque parto de un ejercicio de aceptación, sí, perdí mi empleo o perdí mi relación de pareja, que prefiero decir cambió, se transformó, se modificó a pérdida, ya no están, lo reconozco, lo acepto. ¿Quién estoy siendo yo frente a esta situación? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles fueron mis oportunidades de mejora y qué es importante aprender de esta experiencia? ¿Qué de lo que yo hice fue funcional y qué no? ¿Y qué opciones se abren para mí? Hay otros empleos
hay otros oficios, hay otras parejas, hay otros lugares para trabajar y trascender. Porque de lo contrario me quedo basada en la rumiación producto del miedo a no ser suficiente, del miedo a no ser capaz. Y ahí estoy desconfiando plenamente de mí. Lo mismo si es un sentimiento con relación a otros, ¿sí? Todos tenemos una condición, algunos tendrán un diagnóstico de bipolaridad, otros tendrán una relación con la comida que les cuesta, por ejemplo, controlarse, ¿sí? Otras personas tendrán insomnio, es decir, todos tenemos unas condiciones, ¿sí? ¿A quién estás escuchando y qué estás escuchando? Entre más te conozcas y más informado estés de tu situación y más responsable estés con tu medicina, con las idas al psiquiatra, más redes de apoyos tengas, más fuerza y confianza tendrás en ti mismo y en el empoderamiento. Y mira, yo no puedo controlar lo que otros digan y lo que otros piensen, porque son otros. Pero quizás, o quizás no, estoy segura que cuando me centro, me enfoco en mi valía, en mi amor propio, en lo que soy y cómo quiero estar, independientemente de mi diagnóstico, mi condición, eso que dicen otros lo pondré en otro escenario porque estoy segura de quién estoy siendo yo y qué puedo esperar de mí. Y que si no lo sé hacer, busco el apalancamiento, busco el apoyo, busco la ayuda. Claudia, ¿alguna otra intervención? No, no No hay sé si ninguna para otra Alejandra ya intervención. quedó No hay ninguna otra perfecto. intervención, te Entonces, podemos seguir escuchando. perfecto. Entonces hablaba de la confianza y la confianza se cifra en ese reconocimiento de quién soy yo, ¿sí? De mis capacidades, de mis destrezas, de mis valores y mis oportunidades de mejora, porque todos los seres humanos tenemos oportunidades de mejora en la vida personal, en el oficio, en quién estamos siendo, ¿sí? Y eso no nos resta poder. Es más, tenemos ámbitos en los cuales nos sentimos más confiados que en otros. Llámese por las personas con las cuales nos relacionamos, por el contexto, por el conocimiento que tenemos. Más lo importante es que mientras yo tenga mi enfoque claro, esas situaciones de confianza las iré sorteando, tanto porque las elijo y sé cómo desempeñarme, porque las elijo y no sé cómo y busco ayuda, o por si decido también que ese ámbito no es para mí, porque no me interesa, porque no me es funcional y decido moverme hacia otra dirección, que eso también es importante. Entonces, desde ahí que necesario y que vital es que cada quien construya esa ruta de su enfoque, de esa intención que tiene, de esos recursos, de esa disciplina, de esa confianza en sí mismo y se abra en un acto de apertura de posibilidades para saber en qué dirección avanzar, cómo lo está haciendo y cuáles son los ajustes de esa planeación y de ese camino que está recorriendo. Entonces, desde ahí, cada quien construye su propio proceso, su propia ruta y hace sus propias secuencias, es decir, las negociaciones con ese enfoque que tiene, las actividades y el uso del tiempo que hace, ¿sí? Y eso sí, saber quién tiene que vivir ciertas etapas para llegar a ese resultado, por lo que les decía ahora, muchas veces queremos saltarnos el proceso y ver inmediatamente el resultado. Como cuando alguien dice, yo quiero ser muy buen cantante, por ejemplo, pero no me gusta ir a técnica vocal, pero me da pereza hacer los ejercicios de respiración, pero cada vez que la profe me pone un ejercicio, yo lo hago una horita antes de ir a clase. Y estoy diciendo un acto sencillo de un enfoque, de una acción puntual, como es un hacer profesional o un oficio, ¿sí? Eh, Además, en esa ruta que tú estás creando, qué importante es permitirse aprender y desaprender. Cuando yo niego que hay un proceso de desaprendizaje,
de ajuste, de rediseño, no estoy siendo coherente con el enfoque de lo que quiero lograr. No es esto, es, no, ya hoy no quiero ser cantante, quiero ser bailarín. Bueno, es posible, eso nos pasa en alguna etapa de la vida, ¿sí? Más lo que me refiero es, listo, quizás no voy a practicar estas lecciones de técnica vocal todos los días, pero si llego a una negociación conmigo tantas veces en la semana, en tal horario, no, yo definitivamente por la mañana no soy funcional, pero por la noche soy excelente. Entonces, ¿cuánto te conoces? ¿Cuánto te rediseñas? ¿Y cuánto te retas para subir de nivel? Y ajustas ese camino para que mires las cosas de otra manera, amplíes tu perspectiva, abras posibilidades y confíes en ti mismo y en las condiciones del medio. Eso es expandir, ¿sí? Parte de un conocimiento de sí, de los recursos internos y externos, de esa intención, y se van abriendo y apareciendo posibilidades. En mi vida quizás muchas cosas han pasado desde la expansión, ¿sí? Yo hice alguna oportunidad, una maestría y no tenía dinero, pero tenía clara mi intención, tenía claro mi para qué y tenía claro mi por qué, ¿sí? Y era muy importante y me conecté con recursos del medio que me permitían hacerlo. ¿Y qué crees? Me gradué y me gradué muy bien. Quizás no fue fácil, ¿sí? Pero me fui expandiendo y los recursos materiales y no materiales fueron apareciendo porque además fui disciplinada en mi proceso y en mi trayecto. Estaba convencida de ello, me flexibilicé cuando fue necesario y eso me permitió eh, hacer frente a mis puntos y a mis oportunidades de mejora para cumplir mi objetivo, ¿sí? Porque estuve de manera permanente con los ajustes necesarios enfocada y de eso se trata. ¿Alguna otra apreciación, Claudia? No, Ivonne, estamos encantadas y encantados escuchándote. Entonces, ese proceso justamente es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Y ese proceso requiere de reinterpretación en la mirada de los objetivos que tengo, ¿sí? Además, porque en el proceso tú te puedes dar cuenta de otras habilidades, de otras destrezas, de otros procesos de cambio. Y más porque la vida no es estática. Y miren, este momento planetario nos lo está mostrando, como decía bien Claudia ahora, pasó algo a nivel universal, a nivel mundial, para lo cual probablemente muchas personas, muchos sectores no estaban preparados, ¿sí? ¿Y eso qué hace en este momento? Una oportunidad de flexibilización, de adaptación, de reajuste, de reinterpretación, ¿sí? Porque en el proceso justamente, en el proceso de vida que estamos teniendo hoy, incide la vivencia, y vivencia sin disfrute es algo que se padece. Entonces, ¿qué tal si yo me enfoco de algo que además, aunque me exija y me rete, me permita disfrutar? Pero para ello es fundamental disponerse. Y desde mis posibilidades internas, cómo me conozco, cómo me observo, cómo me reto. Y hay una premisa fundamental y es elegir permanentemente. De ahí que los caminos puedan ajustarse, de ahí que los enfoques puedan ampliarse, de ahí que tengan variación, porque el logro el logro se da a través del proceso. Ahora, qué importante es cuando en esos procesos y en ese enfoque al logro tenemos algo que se llama acabativa. Y la acabativa está relacionada con finalizar, con terminar esos ciclos para los cuales y esos procesos para los cuales yo me estaba preparando para el enfoque que cifré, ¿sí? Y la acabativa, entonces, recordemos qué pasa, estamos hablando ya de ese enfoque, de algo que yo quería, de algo que yo me propuse, de algo que yo intencioné y que hice todo el proceso para que ello se diera, y que fue la intención. Y que fue la intención pasada por unos recursos, por la disciplina y por un proceso. Un proceso que se combina con la metáfora del viaje, donde llevo una maleta cargada de herramientas, donde saco y echo cosas, y finalmente
llego a ese resultado, pero más que llegar a ese resultado es el sentido de lo que encontré en ese proceso. Y es el sentido social y de la vida que decidimos. Y es el sentido de eso que amo, y es el sentido de eso para lo que soy bueno y para lo que estoy en este planeta. En un momento como hoy, probablemente muchos sentidos se estén ampliando. En un momento como hoy, mucho será los puntos de vista, ese enfoque de la perspectiva del contexto que tenemos, más en qué estás poniendo hoy la mirada, que se parezca a ese para qué que tienes en la vida, a eso que quieres y a eso que te permite conocerte en tus límites, retarte, y a eso que habla de ti, de si bien lo tienes y si no, cómo lo puedes generar, cuáles son tus apalancamientos y qué es lo importante hoy que te reconfigura la esencia de tu vida. Más que un diagnóstico, más que una condición, estamos mirando es al ser humano, a los seres humanos, que día a día nos levantamos con una premisa en qué te estás enfocando hoy, desde que te levantas en la mañana, y qué hay en tu mente y en tu corazón y tus emociones cuando te acuestas. Probablemente eso haga la diferencia. Y si te estás dando cuenta que hay situaciones para intervenir, entonces toma acción y elige buscar apoyo para que conectes permanentemente con el sentido de tu vida, que para eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Ivonne, muchísimas gracias por tus palabras. Ivonne conoce a Sobime el tiempo que me lleva conociendo a mí, porque a Sobime hace parte de mi conversación y de mi vivir y de mi estar en esta existencia. Pero sí quisiera yo, Ivonne, robarte 2 minuticos nomás, no, o el tiempo que necesites, para que nos hables de Amaranto. Quisiéramos saber qué es Amaranto. Sabemos que en este caso pues estás facilitando un espacio de reflexión, pero ¿qué más hace Amaranto? Que también nos interesa mucho saber eso. Por favor, cerramos los micrófonos para escuchar a Ivonne. Muchas gracias. Mira, Amaranto es un proceso que salió justamente de un enfoque. Alguna vez con mi pareja, yo me enamoré de un músico y ese músico viajaba por todo Colombia, entonces nos encontrábamos presencialmente más bien poco. Y yo me ideé algo que se llamaba hace 20 y tantos años, el correo de las brujas. Entonces, cuando eso se usaba el correo certificado, y en ese correo yo le enviaba letreros, cartas, cajas, una cantidad de cosas, hace más de 20 años. Y que cada vez que nos encontrábamos era una experiencia distinta de alegría, de conexión, de reconocimiento. Y era realmente algo que yo disfrutaba muchísimo. Yo creo que lo disfrutaba más yo que él. Entonces, eso, sumado a mi formación académica, universitaria, a mi dedicación y elección profesional, se convirtió en una experiencia de vida. Y hoy se denomina como Amaranto Experiencias para el Alma. Y esas experiencias para el alma parten del reconocimiento del valor del ser y del bienestar del ser. Entonces, lo construimos pensando en que los seres humanos requerimos, nos gusta y estamos abiertos al aprecio y al reconocimiento, de que los seres humanos constantemente nos hacemos preguntas para la vida y que la diversión, la celebración y el encuentro con el otro son fundamentales en los procesos de vida. Hoy estamos teniendo encuentros bajo pantalla, que también para mí son importantes. Entonces, desde esa premisa, creamos Amaranto Experiencias para el Alma, buscando tocar el alma de las personas a través de regalos con sentido, de regalos temáticos, donde se llega al alma de la persona a través de su historia, de quién es, de sus valores y sus cualidades, de regalos a través de la música, ¿sí? De hacer tertulias musicales, de conciertos temáticos, de música sorpresa y de formación para la vida a través de 3 elementos que son las
charlas o los talleres virtuales o presenciales, ¿sí? Que es toda la formación de fundamentación escrita a través del diseño de material pedagógico y didáctico de formación para la vida y a través de la consulta, ¿sí? Yo estudié algo que se llama terapia de la felicidad, que es una propuesta bien loca, y estudié coaching, ¿sí? Coaching de vida y ejecutivo. Y además de eso, soy trabajadora social, soy magíster en educación y desarrollo humano y estudié otras cosas, otras vainas. Hice una licenciatura, estudié música también. Entonces, es fusionar esos saberes y esa apuesta por el ser humano a través de regalos, de música y de formación y el proceso de consulta individual, que es un espacio también muy bacano al que le creemos y el cual disfruto mucho. Entonces, como SWIME trabaja por el bienestar y la protección y el cuidado de la vida, pues qué rico es compartir una experiencia para el alma. Y con todo el deseo que este compartir de este ratico te deje preguntas que interroguen y toquen tu alma. De eso se trata, Claudia, y muchísimas gracias por esta invitación tan valiosa para mí y para Amaranto Una última Experiencias. pregunta, Ivonne, antes de que te despidas. ¿En dónde podemos encontrar Amaranto? ¿Tienes algún número de contacto? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, en Facebook nos encuentras como Amaranto Experiencias, ahí tenemos incluso otros videos de diferentes aspectos de la vida que hemos compartido, ¿sí? Y la página web en este momento está en reparación y al celular 300-789-6962. Nuestra participación en este mundo tiene sentido cuando las personas comparten y valoran procesos como este. Y si le diste valor a esta experiencia de hoy, qué rico que hoy en tus conversaciones o esta semana lo hagas con un amigo, con un familiar y hables de la importancia de enfocarte y expandirte desde ese enfoque de cosas que le den valor a tu vida. Muchas gracias, Claudia, por este bonito regalo y esta experiencia. Y a todos y todas por estar, por escuchar, por participar, por escribir y por su atención atenta. Muchísimas gracias a ti, Ivonne. Como yo les dije, como ya les había dicho durante esta semana, la actividad en Asovime del jueves, en esta experiencia de GPS virtual, iba a ser excepcional y yo creo que mi propuesta, mi premonición, la motivación que yo les había hecho con la actividad de hoy no era en vano. Para mí, en lo personal, fue muy agradable, fue muy enriquecedora, tocó muchas partes de las preguntas que me estoy haciendo en este momento y resonó en mi alma de una manera muy especial. Le damos nuevamente las gracias a Ivonne, esperamos que siga con nosotros en otras oportunidades, ya sea virtuales o presenciales. Y además de la presencia de Ivonne hoy y de Amaranto Experiencias, hoy en el GPS de Asovime, para mañana también espero el encuentro con ustedes, con otra experiencia y con otro invitado también que ya hemos tenido el viernes pasado, estuvo con nosotros. Juan Carlos Calle Gallego estuvo con nosotros la semana pasada con un tema muy interesante y la propuesta de mañana es igual de motivadora, de divertida, tiene incógnitas, tiene preguntas, entonces es un tema muy álgido y que seguramente nos va a traer muchas reflexiones para seguir juntos construyendo el bienestar. Qué bueno haber estado con ustedes esta tarde. Mañana los esperamos a las 2 de la tarde y que ese resto de día sea muy agradable para ustedes. Nos vemos luego. Hasta mañana.